Bueno, hoy les voy a explicar un poquito el tema de los compuestos químicos y puntualmente compuestos binarios. ¿Qué sabemos nosotros? Que existen elementos en la naturaleza. La mayoría, todos están en la tabla periódica, ustedes ya los conocen y ya saben manejar la tabla periódica. También saben que estos elementos, al combinarse entre sí, forman sustancias que reciben una denominación genérica de compuestos químicos o simplemente la mayoría los llama compuestos. Dentro de estos compuestos químicos nosotros los podemos clasificar en dos tipos, inorgánicos u orgánicos. ¿A qué se atribuían los compuestos orgánicos? ¿Qué significa que un compuesto sea orgánico? Hace muchísimos años se creía que los compuestos orgánicos solamente podían ser sintetizados a partir de los seres vivos, o sea que lo iban a sintetizar los seres vivos. Pero se vio que muchos de estos compuestos podían sintetizarse en el laboratorio. Entonces, esta clasificación dejó de ser que los orgánicos eran aquellos compuestos que sintetizaban los seres vivos e inorgánicos el resto, sino que se hizo puntualmente una clasificación donde se establece que los compuestos orgánicos son aquellos que contienen al elemento carbono. Con unas pocas excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el dióxido de carbono y ciertos carbonatos contienen carbono, pero no se consideran orgánicos. El resto de los compuestos que contengan carbono va a estar dentro de una clasificación orgánica. Entonces, por ende, todos aquellos compuestos que no contienen carbono se lo consideran compuestos inorgánicos. Para empezar a hablar puntualmente de estos compuestos, nosotros pueden surgir preguntas. ¿Cómo se forman? ¿Existe alguna manera de sistematizar, la formación de compuestos inorgánicos? Ahora, si yo los formo, sé cómo se forman, nosotros estuvimos estudiando uniones químicas. Ahora, ¿cómo se nombran estos compuestos? ¿Hay alguna manera de estudiar esta nomenclatura? Bueno, son todas preguntas que podemos empezar a plantearnos y a ver qué respuestas obtenemos. Lo primero que tenemos que saber es que estos elementos que están en la tabla periódica, que van a formar los diferentes compuestos químicos, obviamente se dividen en metales, no metales y metaloides. Entonces, si yo tengo en cuenta estas características, puedo esquematizar la formación de compuestos orgánicos de la siguiente manera, que es lo que yo les mostré en la carpeta y lo que está acá. Yo tengo el elemento metálico, si al elemento metálico le sumo oxígeno, formo óxidos, si a esos óxidos le sumo agua, formo hidróxidos. Si parto de un elemento no metálico, al sumarle oxígeno, formo óxidos nuevamente, pero ácidos. Al sumarle agua, formo oxácidos. O sea, todo este esquema que está acá abajo lo vamos a ir estudiando puntualmente de a uno, ¿sí? Yo se los muestro en una manera general para que ustedes lo tengan en cuenta, pero ahora específicamente vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Lo primero que tenemos que saber y que tenemos que repasar y que tenemos que acordarnos de la etapa anterior es que estos compuestos inorgánicos se representan por medio de la fórmula molecular. Esta fórmula molecular está constituida por dos partes. Están presentes los símbolos, que va a indicar cuáles son los átomos que forman las moléculas, y esos símbolos van a tener un subíndice que va a indicar la cantidad de átomos de cada clase que van a constituir también la molécula. Nosotros ya sabemos cómo se hace una fórmula molecular y ya la entendemos. Si seguimos, ahora por ejemplo yo acá les muestro tres fórmulas moleculares. Está en la primera el hidrógeno con el cloro, en la segunda el hidrógeno, dos átomos de hidrógeno con el oxígeno y en la tercera un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno. Nomenclatura, todavía no sabemos cómo se llaman. Si los vemos, obviamente reconocemos que está la molécula de agua. Esta primera, su nombre es ácido clorhídrico y esta última, el nombre es amoníaco,
pero como nosotros todavía no tenemos noción de nomenclaturas, ustedes no tienen por qué identificarlas, pero sí se pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué se une un átomo de hidrógeno con uno de cloro y no dos con tres, uno con uno? Lo mismo el agua. ¿Por qué el agua son dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno? ¿Y por qué el amoníaco son tres átomos de hidrógeno con uno de nitrógeno y no esa relación es diferente? Entonces, la respuesta ustedes ya la saben, la fuimos estudiando. ¿De qué va a depender? De la cantidad de electrones que cada uno de los átomos necesita ganar, perder o en su defecto, si la unión es covalente, compartir para adquirir la configuración electrónica del gas inerte más próximo. Entonces, nosotros sí podemos responder porque acá en el ácido clorhídrico, que es la primera molécula que muestro, la relación entre el hidrógeno y el cloro es 1:1. ¿Por qué? Porque ahí va a depender de qué, de la cantidad de electrones que estén intercambiando o que estén compartiendo. Entonces, por esta razón, es lo que les muestro acá abajo, los elementos presentan diferentes capacidades para combinarse uno con otros. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa capacidad de combinación? Valencia del elemento químico. Es un nombre nuevo, valencia, la vamos a escuchar mucho a partir de ahora. Entonces es esa capacidad de combinación, nosotros le vamos a llamar valencia. Está directamente relacionada con la cantidad de electrones que se van a ganar, a perder o a compartir cada uno de los elementos, obviamente, cuando formen la molécula, para poder asemejarse al gas inerte más próximo. Si ustedes leen ahí abajo, dice aclarar número y estado de oxidación. ¿Por qué? Porque la palabra valencia, que es la que ustedes después yo ya les voy a mostrar, la van a encontrar en la tabla periódica, se utiliza, hay un sinónimo que se utiliza actualmente, que es el número de oxidación. Es lo mismo. Es la cantidad de, o sea, es esa capacidad de combinación. El número de oxidación atribuye a la cantidad de electrones que se van a ganar, perder o compartir dependiendo del átomo que estamos hablando. ¿Y por qué es distinto número y estado de oxidación? Porque cuando hablemos del estado de oxidación, en vez de representarlo con un número sin signo, en el estado de oxidación se representa ese mismo número, pero adelante va a tener un signo. Si el signo es negativo, significa que ese elemento tiene tendencia a aceptar electrones. Y si el símbolo es positivo, significa que ese elemento tiene tendencia a ceder electrones. Siguiendo con esto mismo, entonces está claro que tener conocimiento sobre las uniones químicas nos van a permitir, obviamente, interpretar la formación de los diversos compuestos químicos. Está claro también que es necesario conocer este número de valencia para saber con cada uno de los elementos esa capacidad de combinación que tienen cada uno de los elementos. Por suerte no hay que estudiarla de memoria, sino que se encuentra el dato en la parte posterior, en la tabla periódica, en la parte de atrás. Ya se los voy a mostrar por medio de una foto. Y obviamente ya sabemos que los elementos, según en qué condiciones reaccionan o bien según con qué elementos se van a combinar, son capaces de hacerlo de diferentes maneras. Por eso esa valencia puede ir variando la valencia. ¿Cómo se clasifican estos compuestos? Bueno, estos compuestos, dependiendo de la cantidad de elementos que contenga, se puede clasificar en compuestos binarios, ternarios, cuaternarios. O sea, ¿qué significa que un compuesto sea binario? Que tiene dos clases de elementos diferentes. Binario viene de dos clases de elementos. Ternario va a tener, este compuesto va a tener tres clases diferentes de elementos, el cuaternario 4 y así sucesivamente. Si hablamos de los compuestos químicos, la primera pregunta que nos habíamos hecho, o sea, una pregunta que nos hicimos antes era, ¿cómo los nombro? ¿Tengo que estudiar de memoria? ¿Hay alguna forma de que yo pueda asociar la nomenclatura, entenderlo? Bueno, entonces existen diferentes tipos de nomenclatura y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que con sus siglas en inglés es reconocida como UPAC, recomienda
nombrar a los compuestos de dos maneras, según su atomicidad, que se va a aclarar la cantidad de átomos de cada elemento que haya en la molécula, o según otro tipo de nomenclatura que se llama numeral stock. En este caso se va a nombrar de una manera particular, ya lo vamos a ir viendo con ejemplos y con casos específicos, pero se va a aclarar entre paréntesis y en número romano la valencia que esté usando el compuesto en cuestión. Por otro lado, antiguamente se utilizaba una nomenclatura que se la conoce como antigua o tradicional. Es muy común encontrarla en muchos libros. Todavía se utiliza, no tanto como las dos anteriores que nombré, pero también las vamos a ir estudiando porque todavía hay muchos libros que conservan esa nomenclatura y me interesa que la conozcan. O sea que para cada compuesto inorgánico que estudiemos, a ese compuesto nosotros lo podemos llamar de tres maneras diferentes, siguiendo las recomendaciones de la IUPAC. Lo puedo llamar según su atomicidad o según numeral stock o de la manera antigua o tradicional. Si hablamos puntualmente de los compuestos binarios, ¿qué significaba entonces compuestos binarios? Son aquellos compuestos que están formados por dos clases de elementos diferentes. No significa que tengan nomás dos átomos. La molécula puede tener más de dos átomos, pero dos clases de átomos diferentes solamente, ¿sí? Eso hay que aclararlo bien. Dentro de los elementos binarios, de los compuestos binarios, nosotros vamos a estudiar tres tipos: los óxidos, los hidruros y las sales de hidrácidos. Para aclarar, vamos a empezar con el primero y hoy vamos a terminar, solamente vamos a hablar del primero, que son los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Es una pregunta muy importante para tener en cuenta. ¿Qué son los óxidos? Son compuestos binarios, obviamente, porque estamos dentro de esta clasificación, formados por oxígeno y otro elemento químico. O sea, cuando yo ya escucho la palabra óxido, sé que esa molécula tiene oxígeno. Después lo puede acompañar otro elemento, un metal o un no metal, pero sí o sí tiene oxígeno. Dentro de los óxidos vamos a encontrar los óxidos ácidos, que son los compuestos binarios formados por oxígeno y un no metal. Y por otro lado encuentro los óxidos básicos. Son los compuestos binarios formados por oxígeno y un metal. Bueno, si ahora hablamos puntualmente de los óxidos básicos, como recién dije, es la unión del oxígeno, porque la palabra óxido me indica que hay oxígeno, con un metal. Óxido básico es la unión del oxígeno con un metal. Si pensamos en lo que habíamos estudiado de uniones químicas, podemos pensar en el tipo de unión. El oxígeno es un no metal. Si se va a unir a un metal para formar el óxido básico, entonces el tipo de unión es iónica, lo que significa que hay transferencia de electrones. El oxígeno va a recibir y el metal que lo acompaña va a ceder esos electrones. Ahora, si ya sabemos que el oxígeno con el metal forman un óxido básico, ¿cómo los vamos a nombrar? ¿Sí? Si yo tengo la nomenclatura, puedo saber o puedo generar una fórmula molecular o viceversa. Si yo veo una fórmula molecular, tengo que aprender a nombrarlo. O sea que nosotros en esta etapa vamos a ver las dos cosas. A partir de una nomenclatura, saber escribir una fórmula molecular, o a partir de la fórmula molecular, saber nombrarlo. Entonces, como yo dije al principio, las nomenclaturas, vamos a estudiar tres tipos de nomenclaturas. Si arrancamos con la numeral stock y puntualmente viendo a los óxidos básicos, lo que se hace es esto: se pone la palabra óxido, seguida del nombre del metal que va a acompañar al oxígeno, y entre paréntesis se va a poner la valencia que se esté utilizando en número romano.
Esto de la valencia, obviamente que les van a surgir dudas, ¿por qué usa esa? ¿Por qué no? Bueno, esto es lo que voy a ir explicando a medida que avancemos y a medida que hagamos los ejercicios. Pero tengan en cuenta que si utilizan la nomenclatura numeral stock, se realiza de esta manera. Se pone la palabra óxido, seguida del nombre del metal y entre paréntesis y en número romano la valencia que está utilizando. Por eso en este ejemplo tengo hay dos ejemplos, dos nomenclaturas. Óxido de hierro, entre paréntesis 2, u óxido de hierro, entre paréntesis 3. Si yo ahora me baso en la nomenclatura según su atomicidad, como prefijo tengo que poner la cantidad de átomos que tenga de cada uno de los elementos. Por ejemplo, trióxido de dialuminio. Significa que ese compuesto está formado por 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Si yo leo el siguiente ejemplo, monóxido de calcio. Mono es un prefijo que significa uno, que viene de uno. Entonces, un oxígeno con un calcio. Si hablamos ahora de la nomenclatura tradicional, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de valencias, obviamente, que tenga el elemento que se va a unir al oxígeno. Siempre arrancamos con la palabra óxido y si el elemento que se une al oxígeno, este metal, tiene una única valencia, le ponemos directamente el nombre del metal. Ejemplo, óxido de calcio, óxido de sodio, óxido de aluminio. Me está indicando que estos metales, el calcio, el sodio y el aluminio, tienen una sola forma de combinarse con el oxígeno. No aclaro nada, ¿por qué? Porque hay una única forma. Ahora, si el metal que se va a unir al oxígeno tiene más de una valencia, que algunos pueden tener dos tipos diferentes de valencia, se va a realizar de la siguiente manera esta nomenclatura tradicional o antigua. Se va a poner la palabra óxido, seguida del nombre del metal, pero solamente voy a poner la raíz del nombre del metal y la voy a terminar con un sufijo. Si está utilizando ese metal la menor valencia, el sufijo va a ser oso. Ahora, si está utilizando la mayor valencia, el sufijo va a ser ico. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que le estoy dando ahí es el del hierro. La raíz del hierro viene de ferrum, porque es el nombre en latín. Entonces le ponemos óxido ferroso. Termina en oso. Entonces, de esa manera estoy aclarando que en ese compuesto el hierro está utilizando la menor valencia. Ahora, si yo pongo óxido férrico, termina en ico. Entonces estoy aclarando que ese compuesto, el hierro, utilizó la valencia mayor. Entonces, ¿qué quiero aclarar con esto? Nosotros vamos a tener que saber nombrar y saber escribir la fórmula química. Dentro de las nomenclaturas, nosotros sabemos nombrar a un mismo compuesto de 3 maneras diferentes. Numeral stock, atomicidad o la tradicional o antigua. Y es lo que vamos a tener que ir estudiando y que ir detectando. Estos nombres dependen mucho de ese número de oxidación o valencia que utilice. Entonces, lo más importante es pararme en eso. ¿Qué valencia está usando? Y de ahí surgen todas las nomenclaturas. Bueno, ahora pasando al otro tipo de óxido, a la otra clase de óxidos, que son los ácidos, habíamos visto que es la unión entre un no metal con el oxígeno. Como el no metal, obviamente, no metal, el oxígeno es no metálico, el tipo de unión en este caso es covalente. ¿Por qué? Porque un no metal con un no metal, los electrones se van a compartir. Hablando de nomenclaturas, como habíamos dicho antes, acá nuevamente pasa lo mismo, son los 3 tipos, numeral stock. Empiezo con la palabra óxido, seguida en este caso del nombre del no metal, entre paréntesis la valencia que va a utilizar ese no metal, en número romano. Si hablamos de atomicidad, tengo que aclarar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Monóxido de dicloro significa un átomo de oxígeno con 2 de cloro. Pentóxido de dinitrógeno son 5 átomos de oxígeno con 2 de nitrógeno y así con cada uno de los nombres o fórmulas que tenga lo tengo que ir nombrando.
Si nos basamos en la tradicional, es lo mismo que había dicho antes. Empezamos, lo único que varía acá es que en vez de empezar con la palabra óxido, en este caso, la primera palabra que pongo en estos óxidos ácidos, la nomenclatura va a ser un anhídrido, ¿sí? Seguida del nombre del no metal. Si ese no metal tiene más de una valencia, si tiene dos, vamos a utilizar los sufijos oso e ico, pero si tiene más de dos, se utilizan también los prefijos hipo y per. El prefijo hipo es para la menor valencia, los sufijos oso e ico para las valencias intermedias y el prefijo per es para la mayor valencia. ¿En qué casos? Esto también se los voy a aclarar bien en un papel para que ustedes lo tengan anotado, porque los no metales pueden tener dos valencias diferentes, tres o cuatro. Entonces se van utilizando, dependiendo cuál sea, qué valencia sea, los prefijos hipo y per o los sufijos oso e ico. El caso puntual que les estoy mostrando acá es el del cloro, que tiene cuatro valencias diferentes, ellas son 1, 3, 5 y 7. Entonces, si utiliza la menor de las cuatro, se le pone el anhídrido, porque todas arrancan ahora con la palabra anhídrido, nos olvidamos de la palabra óxido en esta nomenclatura antigua, y le ponemos el prefijo hipo, la raíz del no metal, que en este caso es cloro, entonces es hipoclor y va a terminar en oso. A la valencia segunda la terminamos en oso, cloroso. A la valencia tercera, su tercer valencia, le ponemos en nomenclatura la terminación, el sufijo ico, clórico. Y a la mayor valencia de las cuatro, que en este caso es la número 7, se le pone la palabra, bueno, obviamente, anhídrido, un prefijo per y un sufijo ico. Entonces queda anhídrido perclórico. Todo esto es para que ustedes vayan viendo, les vaya sonando los prefijos hipo y per, los sufijos oso e ico, para tener en cuenta la nomenclatura de estos compuestos. Entonces, lo último, y para cerrar esta presentación, les quiero decir que estuvimos viendo que hay tres nombres distintos, para nombrar los compuestos. Tres formas de nombrar un compuesto. Ahora, yo desde ese nombre tengo que saber hacer la fórmula molecular. O viendo la fórmula molecular, tengo que aprender a darle el nombre. Entonces, miren lo que dice acá para que ustedes tengan en cuenta y para que reflexionen. Dice, para escribir la fórmula de un óxido, hasta ahora es lo único que vamos a aprender. Si ya digo la palabra óxido, sé que tiene oxígeno, es un compuesto binario, que uno de los dos elementos es el oxígeno y el otro, vamos a ver quién lo acompaña. Dice, se toman tantos átomos de oxígeno como valencia tenga el metal, si estamos hablando de los óxidos básicos, o el no metal, si estamos hablando de óxidos ácidos. Y tantos átomos de metal o no metal como valencias tenga el oxígeno, que siempre el oxígeno va a actuar con un número de oxidación 2 y con su estado de oxidación negativo, menos 2. ¿Por qué? Porque es un no metal que tiene tendencia a recibir electrones, entonces va a quedar con una carga negativa, menos 2. Ya les voy a explicar en el siguiente video esto que les estoy leyendo, pero quiero que lo tengan en cuenta y que lo vayan pensando.